Hola familias, ¿cómo estáis? Aquí de nuevo grabando un vídeo para compartir un poco algunas reflexiones sobre autismo. En esta ocasión, bueno, es un tema que no es nuevo, lo he comentado en muchas ocasiones, creo que es un tema de vital importancia relativo al diagnóstico. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues trabajando con una persona que ha sido recientemente diagnosticada y estamos trabajando pues las características del autismo, en cómo se ve reflejada ella, porque tiene dudas, sigue teniendo dudas, no es una persona a la que haya diagnosticado yo, sigue teniendo dudas sobre su diagnóstico, sobre realmente estar en el espectro. Tiene lo que se denomina el síndrome del impostor. Claro, ¿qué provoca esto? También está pasando, bueno, me ha pasado recientemente con una persona a la que sí he diagnosticado yo, que, bueno, tiene esta clase de sentimientos y se da mucho en personas adultas, más en mujeres que en varones. ¿Por qué se da esto? Bueno, pues desde luego hay unos grandes culpables, ¿no? La literatura sobre autismo está tremendamente desactualizada. Esto lo llevo comprobando desde hace muchísimos años, de que no avanzamos en ese sentido. Esas primeras aproximaciones que se dan tanto en la cultura popular como en la literatura propia médica, psiquiátrica, psicológica de autismo, no hay más que cogerse pues los temarios de másteres universitarios para ver que están tremendamente desactualizados. O sea, es increíble. Es todavía una concepción de hace 15, 20 años, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Claro que esto genera una serie de prototipos en la cabeza. Lo comentaba el otro día en el vídeo en la entrevista que me hizo Iván, mi compañero Iván, que al final la palabra espectro, ¿qué significa? Es un continuo, tiene que ver con un fantasma. Y aún así, aún estar dentro de la definición del autismo, trastorno de espectro del autismo o condición de espectro del autismo, pero en la propia definición que ahora mismo es vigente, según los manuales de psiquiatría americana y de la Organización Mundial de la Salud, es un trastorno del espectro. ¿Esto qué significa? El espectro significa que hay una miríada de posibilidades en ese trastorno o en esa condición, que se comparten una serie de características, pero que hay unas diferencias cuantitativas muy grandes. Y esto no solo se da en la sintomatología, se da en las habilidades, características que también habría que analizar. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo lo comenté en la entrevista con Iván, que al final el espectro es como una campana de Gauss, ¿de acuerdo? Donde los extremos hay como mucha menos población, por así decirlo. Digamos que en el extremo izquierdo quizás estarían aquellos autismos más clásicos, tipo síndrome de Kanner, ¿no? Niños pues con muchas dificultades en la comunicación, en la interacción social, en rigidez, etcétera. En ese extremo la campana. En otro extremo, ¿qué estarían? Pues aquellos autismos de muy alto funcionamiento, por así decirlo, que no me gusta nada el término, más tipo Asperger, incluso con síndrome de Savant, ¿no? Pero claro, si lo veis, según nos vamos acercando hacia la mitad, va aumentando, porque es realmente ahí donde está la mayoría de personas en el espectro, en esa parte media en la que ni están muy afectados, por así decirlo, ni tienen tampoco esas increíbles habilidades súper inteligentes ahí. ¿Qué es lo que pasa? Claro, que esas son las que son muy fáciles de identificar. Claro, eso es lo sencillo, es decir, un autismo clásico se detecta enseguida y por eso se pueden detectar tan pronto. Un autismo con un síndrome de Savant, esas habilidades, pues sí, es posible que pueden tardar más en detectarse, pero también es muy fácil de detectar. ¿Qué pasa? En los que están en el medio, que son más difíciles de detectar, pero es donde está la mayoría de la gente del espectro, en esa parte media en la que ni es síndrome de Kanner ni es síndrome de Savant. ¿Y qué es lo que pasa? Claro que popularmente y clínicamente cogemos aquellos que son muy identificables. Dentro de la cultura popular, pues evidentemente es mucho más comercial un niño que no hable, se da cabezazo contra la pared o un supergenio, que aquella persona en el espectro que, bueno, que tiene unas habilidades, también tiene unas dificultades, pero que no destaca tanto, que simplemente es el raro, la rare, que le pasa algo, que es muy friki, que es introvertido, introvertide,
Claro, eso es muchísimo más difícil de identificar, pero es que ahí está la mayoría de personas en el espectro. Ahí es donde tenemos que mirar, porque es donde encaja la mayoría y no en los extremos. Pero claro, es mucho más difícil. Entonces, claro, al final la gente va creando unos prototipos muy claros y esto genera ese síndrome del impostor, ¿no? De decir, no encajas aquí, no encajas porque autismo es esto o es esto otro, ¿no? Tenemos que desterrar ese tipo de cosas. Y es algo que no estamos haciendo bien, porque no llegamos, primero, ni a la población general para que puedan tener una visión más amplia de lo que es el autismo, el espectro del autismo, ni a los profesionales, porque vemos que no se actualizan en los estudios superiores. Pero tenemos que hacer más fuerza, porque si no, es sobre todo por todas estas personas que encima, una vez identificado cuáles son la raíz, la naturaleza de sus características, también de sus problemas, que todavía les genere esta duda, me parece bochornoso a las alturas a las que estamos. Así que nada, si os ocurren cositas, yo encantado de que me mandéis ideas para ver si podemos hacer más real el autismo, tanto para la cultura profesional como la popular. Pues nada, hoy he conseguido no ahogarme. Pero claro, es que estoy bajando, no subiendo. Es una buena decisión, creo que tomas también. ¡Chao, familias!